¿cómo están? Soy Carolina Amoroso y esta es la tercera temporada de BRB Play, transmitiendo la evolución en el agro. Hoy vamos a hablar con alguien que sabe mucho de un tema en boga, inteligencia artificial. Estamos hablando de Esteban Hernando, fundador de Cálice. Bienvenido, Esteban. Hola, muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, a ver, enseguida vamos a hablar de la intersección entre el mundo del campo y el mundo de la inteligencia artificial. Por supuesto, tema de moda sí los hay. Pero ¿cómo te metes vos con el mundo de la IA? Hace bastantes años solía ser investigador de CONICET, Ujú. hasta el 2019, 2020 más o menos que renuncié. Aparece en mi vida como cuando era estudiante, cuando aprendía que los datos se pueden organizar de alguna manera solos entre ellos, usando algunos algoritmos de AI. Antes de ChatGPT, que creo que fue lo que puso la palabra en boca de todos. Ujú. ¿Cuál es tu formación de base, Esteban? Soy biotecnólogo, Ujú. doctor en biotecnología de la Universidad Nacional de San Martín, y trabajé toda mi vida en biotecnología vegetal desde el 2006 en Facultad de Agronomía, después en el Instituto Leloir, y bueno, como investigador, como dije, hasta el 2020 con las plantas y las computadoras, que son mis dos pasiones de niño. ¿Y el mundo del campo también era una pasión, era un espacio en el que te veías aportando valor? Sí, siempre me gusta todo lo que sea aplicado. Ujú. Es realmente muy satisfactorio ver que lo que estás haciendo ejerce un efecto, y el campo particularmente para mí significa bastante. Me crié con mis abuelos, y ellos eran del campo justamente de Santa Fe. Entonces digamos que mi conceptualización de las cosas era como juvenilia, pero en lugar de en el Nacional Buenos Aires, en el campo, en Molina y en Godoy. Así que iba a pasar mis vacaciones ahí. Así que siempre muy, muy en contacto con el campo. Me interesa un poco a nivel humano, enseguida vamos a hablar de tu área de expertise que obviamente interesa y mucho, sobre todo pensando en técnicas de cara al futuro para optimización de procesos y demás, pero me quiero meter un poquito con lo personal. Llévame a esos abuelos, a esos valores transmitidos en ese ámbito de la producción del campo. ¿Qué recoges de ahí? Creo que es el concepto de hacer o valerse por uno mismo, quizás, ¿no? Porque el campo es un poco eso. Si bien al final del día se busca hacer un negocio porque intercambiamos cosas por dinero, Ujú. pero me parece que no es menor confiar en un montón de personas que ponen una semilla en una fecha y N meses después, dependiendo del cultivo, están creando algo, Ujú. ya sea un maíz, una manzana o lo que fuere, que después consume un montón de gente. Entonces me parece que es una actividad, hasta diría, este, ideal de alguna forma, ¿no? Puedes transformar algo que es muy chiquitito en otra cosa que significa un montón. Hay seguro en tu línea de tiempo profesional, sobre todo para ya sí meterme con la intersección entre la inteligencia artificial y la biotecnología, hay seguro un momento de epifanía, ¿no? De revelación. Para esta herramienta puede ser aplicada para optimizar procesos en el mundo del agro. ¿Cuándo fue ese momento? Y yo creo que puntualmente, como te decía, es el mundo de los datos. Ujú. El agro genera un montón de datos Ujú. que no siempre se usan. Es un punto no menor, ¿no? Ok. Y hay un montón de información implícita en las cosas que tampoco la gente sabe que está ahí esa información, ¿no? Por ejemplo, recursos satelitales. Hay información geosatelital de los últimos 30 años. Si vos le decís a una empresa que puede usar sus ensayos del 83 para entender algo hoy, quizás no lo sabían. Entonces me parece que entender que hay un montón de datos y que todo ese gran volumen de datos se puede procesar con un nivel quirúrgico gracias a herramientas de inteligencia artificial, ahí fue el momento que me explotó la cabeza, por decirlo de alguna forma. Y nace en algún momento Cálice. Contame cómo fue ese proceso. Sí, Cálice nace por la visión de mi socio y cofundador Ramiro Olivera. Éramos compañeros de la facultad. De hecho, es muy loco porque yo siempre digo soy hijo de padres separados. Estudié en la Universidad Nacional de San Martín, pero me gustaban mucho las plantas y cursé materias en agronomía y empecé a Ok. trabajar en agronomía muy temprano. Y Ramiro le pasó igual, pero no con las plantas, sino con la clonación de animales. Clonó el primer caballo de América Latina y fundó una empresa de clonación de caballos de polo que le va muy bien hasta el día de hoy. Nos reencontramos en el 2018, yo le conté todo lo que estaba haciendo al respecto de ciencia de datos, en ese momento también machine learning, deep learning, inteligencia artificial, edición génica, y siento que de alguna manera le veía que el mundo de los caballos y los clones era un mercado acotado y el mundo del agro tiene un potencial infinito.
Así que de alguna forma él me convenció. Siempre hacemos la analogía como Matrix, la píldora roja y la píldora azul, que debe seguir siendo investigador, o nos animamos a hacer un proyecto de una empresa para generar valor en el agro. Así que bueno, arrancamos por ahí. ¿Y cómo explican o cómo cuentan esto que hacen? ¿Cómo ofrecen sus productos? Porque en definitiva es tecnología aplicada. Exactamente. Bueno, creo que un poco la historia apta a todo público es las empresas tienen un montón de información de sus ensayos del pasado, de N años, digamos. Se le puede poner información climatológica a eso y otro tipo de información arriba, y eso nos permite, con algoritmos de AI, deducir comportamientos pasados de los productos, ya sea un biológico, una genética o lo que fuera. Entonces los algoritmos aprenden de esos ensayos del pasado. Y cuando vos aprendés cómo se comporta una entidad, podés proyectar qué es lo que va a hacer en un escenario hipotético, lo que vulgarmente dirías una predicción. Entonces ofrecemos, apuntalándose en los datos que ya tienen las empresas, poder generar una capa de conocimiento que les permite entender el futuro de sus productos, y de alguna manera el cierre comercial es: podés hacer ensayos virtuales. O sea, tener una idea del sistema de los ensayos que hace una empresa te permite construir una suerte de gemelo digital de eso para generar la capacidad de hacer ensayos virtuales. Y dialogan también con todo el ecosistema emprendedor que genera otras soluciones para el agro, ¿verdad? Vos recién mencionabas lo de los satélites, no se puede ignorar que hay una mega empresa argentina de nanosatélites que es Satellogic, que también ofrece un servicio o un producto que se puede aplicar muy claramente al agro. ¿Cuánto diálogo hay entre las empresas que están ofreciendo soluciones tecnológicas para el sector? Yo diría que bastante. La TAM, a pesar de ser un territorio extenso, es un mundo, si se quiere, pequeño, de alguna manera, y te cruzás con la gente que está en el ámbito, en los distintos eventos y demás. El grado de diálogo, te diría que es bastante fluido, bastante amplio, y también mucha camaradería y mucho apoyo. O sea, todos sabemos lo difícil que es emprender en Argentina, y creo que esa empatía hace que hablemos entre todos. ¿Hay un componente de riesgo en la actividad que entiendo podría reducirse con la optimización del uso de datos? Ahora me contás esto, pero también para el productor que logró sobrevivir no solamente a los vaivenes climáticos, sino y sobre todo a las vicisitudes económicas de la Argentina, hay un componente de intuición que les funcionó hasta ahora. ¿Por qué habría de adoptar una herramienta como esta? Bueno, es una buena pregunta. ¿Qué es ese componente de intuición? Es la inteligencia real. O sea, ¿qué es la experiencia? La experiencia es una persona integra los datos de toda su vida y toda esa información que la mantienen en un CPU, que es su cerebro, y la interconecta, genera nuevas decisiones, por decirlo de una manera. Entonces es el humano operando como computadora. Creo que el lugar o el valor que uno le puede demostrar es que una computadora puede pensar más que un humano y no se le pasa nada. Entonces la experiencia muchas veces está sesgada y las computadoras no. Y creo que la posibilidad de tomar decisiones 100%, como decimos, data driven, dirigidas por datos, es más amplia usando una computadora que usando un humano. Entonces, desde ese lado, no diría que es una competencia, diría que son complementarios. Ok, sigue habiendo un espacio para la intuición y para esas, entre comillas, corazonadas formadas, ¿no? Y las computadoras aprenden lo que le enseñamos. Si no se lo enseñamos, no lo aprendieron. Y no todas las computadoras saben todo. Está claro que el agro le falta mucho camino para realmente que estas tecnologías puedan aportar el potencial que tienen, y le falta uso, justamente. Falta que la gente interactúe para que estas computadoras puedan aprender un poco más para aportar más valor. ¿Qué pasa con la formación de profesionales? Estoy pensando ahora que para administrar la información que me da una herramienta como la tuya, seguramente la tratan de dar de una manera amigable, no son paquetes de datos incomprensibles, sino que debe estar procesada, pero para administrar esa información tengo que tener cierto grado de formación. Hoy, ¿cómo debiera formarse un ingeniero agrónomo, alguien que está administrando un campo? Yo creo que es una formación más global. O sea, yo me acuerdo, el otro día hablaba con gente, unos ensayistas, y decía, cuando yo empecé la facultad en el 2001, había un curso de Excel. Ahora es inconcebible que alguien no sepa usar Excel. Yo creo que el 98% de los chicos que entran en agronomía saben usar Excel. Entonces estamos a nivel general con un nivel de tecnología mayor. Todo el mundo usa Instagram, nadie recibió un tutorial de Instagram nunca. Entonces
Si uno hace las herramientas de forma tal que sean fáciles de usar como Instagram, no hace falta ninguna capacitación. Me parece que ese es uno de los desafíos más grandes, ¿no? Háblame de algunos ejemplos virtuosos en la aplicación de lo que ustedes ofrecen o de los que pueden ofrecer empresas análogas del sector para la optimización en el uso de datos con inteligencia artificial. Mira, yo creo que uno de los casos que a mí más me gusta mencionar es en redes de ensayos. Siempre, por lo general, nuestro público más B2B son empresas. Las empresas tienen redes de ensayo donde testean sus productos, que son bastante amplias. Hoy por hoy, usando inteligencia artificial con nuestra tecnología, podés detectar lugares que se comportan muy parecido a otros lugares a lo largo del tiempo. O sea, que tenés redundancia funcional. Entonces, de esa manera, podés reducir una red de ensayos y tener más información quizás que con la red original que tenías. Hay un montón de espacio para aplicar estas herramientas. Ese es un ejemplo, pero por lo general creo que la idea es siempre aportar valor, que la gente ordene sus datos. Esa ya es una parte muy compleja. Y una vez con los datos ordenados podés hacer un montón de cosas dependiendo siempre de la empresa y quien tengas adelante, ¿no? Hay un criterio o una línea de criterios que tienen que ver con valores ya fundamentales, no cuestionados y mucho más que una moda, que tienen que ver con los criterios de sostenibilidad, sustentabilidad. ¿De qué manera esto aporta justamente a pensar un negocio más sostenible? Bueno, es una buena pregunta. De hecho, se usa mucho para ese tipo de cosas. Bajar la huella de carbono. Hoy el cuello de botella para poner un producto en el campo son justamente los ensayos a campo. Cada ensayo a campo no está calculada con exactitud la huella de carbono que tiene, pero es enorme, porque desde el agrónomo que se mueve con una camioneta para revisar esos ensayos, hasta lo que se gasta haciendo el ensayo en sí mismo, es un montón de movimiento humano y movimiento económico. Si vos eso lo podés reducir a una expresión mínima, pero que genere la misma cantidad de información, esa reducción es impresionante. Creo que una de las cosas más satisfactorias que escuché, una persona que redujo su red de ensayos, que nos dijo: lo que más me gusta de esto es que ahora no tengo que salir tanto con la camioneta y puedo estar más tiempo en mi casa con mi familia. Bueno, esa es una cuestión humana, afectiva, pero ahí tenés una reducción de huella de carbono, ¿no? De evitar traslado de cosas, movimientos y demás. Sí, y un impacto social positivo, ¿no? También. O sea, se reduce esa jornada laboral también, ¿no? Sí, o capaz sí. se reaplica de otra forma. Yo creo que las horas de ruta que tiene un agrónomo deben ser similares o mayores a las horas de vuelo que tiene un piloto, por ejemplo. Sin dudas. A ver, hasta ahora estamos hablando de tecnología ya existente, pero si algo tiene de particular esta revolución tecnológica es que los saltos son cuánticos, ¿no? A diferencia quizás de revoluciones anteriores. La velocidad de los cambios y de las nuevas aplicaciones es realmente vertiginosa. ¿Qué se viene en materia de inteligencia artificial aplicada a la biotecnología, aplicada al campo? Si hago un salto muy, muy largo, por decirlo de una manera, o por lo menos que pienso yo que se viene, ya tenemos un montón de máquinas autónomas en un montón de rubros. O sea, la aspiradora que está sola en casa está hace un montón de tiempo. Hay cortadoras de pasto, hay cosechadoras, hay sembradoras y demás. Toda esa maquinaria automatizada depende hoy de que un ser humano le cargue una orden de trabajo, le diga qué es lo que tiene que hacer. Yo me imagino que capaz en unos decenas de años ya ni siquiera va a haber un humano que sea de primera mano que le cargue qué es lo que tiene que hacer, sino que va a haber equipos como ya hay ahora que miden parámetros a campo. Esos equipos se van a conectar con un agente, que el agente va a tomar una decisión y le va a decir qué tiene que hacer a la máquina. A lo sumo el humano va a estar supervisando toda esa actividad que sea lo que uno espera, pero me imagino algo de esa índole, ¿no? ¿Y cómo se reconvierte ese humano o esos humanos? ¿Cómo se reconvierten? ¿En qué van a ser útiles en el sector? Y que tenemos que estar fiscalizando las decisiones, ¿no? Okay. O sea, nadie va a delegar 100% una responsabilidad en la inteligencia artificial o en una tecnología. Yo pienso, si yo me fuera a operar de algo y supongamos que hay una máquina que me puede extirpar un tumor, prefiero que sea un humano ayudando a esa máquina. Entonces me parece que acá es un poco lo mismo. Esto es una herramienta, no viene a desplazar el humano. El humano es lo que hace que todo este universo tenga sentido, porque lo estamos interpretando nosotros. Las máquinas de última están viendo el reflejo de lo que nosotros interpretamos. Me imagino, sí, quizás
de actividad de un agrónomo, una suerte de centro de comando, sin mosquitos, sin humedad, tranquilo, fiscalizando estas máquinas, fiscalizando decisiones, como un agente fiscalizador con un nivel de experiencia mayor que es el que se maneja hoy, ¿no? Porque se va a abrir otro campo de conocimiento. Me imagino que Cálice, el proyecto de ustedes y también tu actividad te debe haber llevado a viajar por el mundo y a comparar experiencias. Siempre me gusta derribar mitos. Se habla mucho de la Argentina como una economía primarizada, dependiente de las materias primas, como si fuera un sector que hace lo mismo desde hace décadas y es competitivo por la riqueza del suelo. ¿Qué grado de adopción de nuevas tecnologías y de sofisticación tiene hoy el campo argentino? Es alto, o sea, el productor argentino es como muy ávido, siempre, o sea, por lo menos se lo ve muy abierto a la adopción de tecnologías. Sí, creo que un ejemplo muy concreto es la tecnología de fumigación inteligente con computer vision, que se adoptó y viene creciendo muy bien, que realmente hay que confiar y decir, bueno, aplicar un montón de litros de herbicida o elegir esta tecnología. La visión está, quizás el contexto muchas veces no ayuda, pero bueno, si hay algo que nos caracteriza a los argentinos, creo que es ser creativos. De alguna forma la presión ambiental general que te impone Argentina te fuerza a ser muy creativo, a ser muy innovador. Entonces me parece desde ese lado el productor argentino tiene esa chispa. Me parece interesante esto que marcas. O sea, ante la incertidumbre, lejos de dejar de apostar, sube la apuesta en el grado de sofisticación para mejorar procesos. Exactamente, sabemos que en el mismo lugar nada bueno va a salir. O sea, si no cambiamos, si no sos así encarador, por decirlo de una manera, no hay cambios. ¿Y qué te dio a vos profesionalmente trabajar en vinculación con el mundo del campo? O sea, más allá de que evidentemente tenés una pasión por la tecnología y tenés una pasión por las plantas, como decís vos, ¿qué te dio el contacto con los productores? Bueno, nosotros hablamos más con empresas, obviamente Sí. también hablamos con productores. Me parece que es ponerse en el lugar de la empresa o del productor, ¿no? Que parece fácil, en realidad no es nada fácil. De hecho, capaz es un poco tosco de mi parte, pero decís, es muy loco lo que hacen los productores porque están teniendo un laboratorio a cielo abierto, totalmente expuestos a inclemencias climáticas, enfermedades y de todo, pero están apostando a eso, ¿no? Y año tras año, de hecho 2 veces por año, porque si haces 2 cultivos por año, están apostando siempre a que van a lograr tener un ciclo exitoso, una cosecha exitosa. Entonces, una persona que apuesta tanto, que deja realmente todo en el campo, aprendes los problemas concretos que tiene y que necesitan soluciones concretas, ¿sí? Porque están enfrentando un desafío que es bastante grande. Entonces realmente todo lo que le aportes o todo lo que le vayas a ofrecer tiene que ser muy concreto y realmente le tenés que solucionar un problema. ¿Cuánto se puede proyectar en materia climática con los elementos que ustedes tienen? No somos expertos en proyectar clima, proyectamos comportamiento de Sí. cosas biológicas, pero el clima realmente es, diría, el espacio no es la última frontera es el clima. Hay muchos microcambios muy constantes. Yo creo que hoy por hoy, con exactitud relativa, podés tener 4 o 5 días. Okay. Si alguien te habla de 15, ya estás en el campo del esoterismo. Claro. Si hablamos para otra campaña, ya está el Es campo. bola de cristalismo casi. Claro, no, ya es humo Sí, y traigan humo. unicornios, Claro. porque ya no hay verdad en eso. Pero tampoco hay tantos productores que compren buzones, entendiendo que obviamente tienen muchos años trabajando en el sector, ¿no? Sí, y también, como te decía, no les vas a vender un buzón 2 veces, porque Absolutamente. eso no va a suceder nunca. Sí, obviamente, creo que la clave es el monitoreo más constante, siempre con los pies en la tierra, ¿no? Porque las proyecciones a futuro, depende de cómo están hechas, tienen mucha incertidumbre. Ustedes tienen un esquema de empresa B2B, ofrecen acceso a datos para después procesarlos. ¿Cómo sigue el camino para ustedes como empresa de tecnología aplicada? Mira, ahora tenemos una plataforma que lo usamos por un lado para dar servicios, o sea, venimos de ese mundo de dar servicios acompañando mucho al cliente. No es como te revoleo una tonelada de información, te cuento el análisis que hago, te cuento cómo es tu situación respecto a tus datos, te agrego más datos,
es como un acompañamiento, una evangelización que se va haciendo y un camino que se recorre con el cliente, ¿no? Porque todo esto es muy nuevo. Entonces vamos recorriendo eso juntos. Después, a partir de ahí, desarrollamos herramientas más genéricas, entendiendo los problemas quizás que se repiten una y otra vez, que son más herramientas tradicionales que no requieren tanto acompañamiento. Pero bueno, hoy por hoy la realidad es que acompañamos al cliente, siempre son como licencias de servicio anual, entonces nos gustaría que nos perciban como uno más en la mesa de desarrollo de ese cliente y vamos construyendo siempre mejoras por objetivos, digamos. ¿Cuáles son las barreras de aplicación de lo que ustedes hacen? Porque pasa mucho y pasa en otros sectores productivos, la herramienta está buenísima, pero en el devenir de todos los días estoy sufriendo por la evaluación del dólar, estoy sufriendo por los sacudones de la Argentina. Bueno, termina no aplicándose la herramienta. ¿Cuáles son las principales barreras? Una barrera grande es el tema de la información organizada. Nadie nunca en los últimos 30 años se vio venir algo así. Entonces podés encontrarte algunos caos de Excel, universos de Excel todos mixtos. En las empresas entra y sale gente. Entonces nos pasaron cosas locas como ver que en una serie de datos había 27 formas distintas de nombrar venado tuerto. Yo siempre digo, desafío a cualquiera que se siente 20 minutos con un papel y se le ocurran 27 formas distintas de llamar venado tuerto, como bent, tuert, tuerto, bt, t, o sea, y demás. Organizar todo eso es una barrera de entrada fuerte. Como decía, nadie se pensaba que se iba a poder usar toda esa información para este tipo de cosas. Y creo que otra barrera es la confianza. Básicamente no venís a sacar a nadie, no venís a desplazar, venís a sumar, venís a aportar valor. Y creo que una de las cuestiones, como vos decís, un agrónomo no analiza datos todo el tiempo, sino que tiene un montón de tareas para hacer, capaz de darle ya la respuesta un poco masticada, ayudar para responder una pregunta, para aportar valor y que después él a partir de ahí tome una decisión. Básicamente nosotros damos herramientas para tomar decisiones. Es como que si vos te parás en la ruleta y yo te digo tenés, no sé, tal número, tal porcentaje de probabilidad de que salga, decidís vos si pones una ficha o no. Ese es un poco nuestro rol. ¿Qué cosechaste en tu vida que te gustaría sembrar para el agro y para quienes nos están viendo aquí en BRB Play? Creo, más que nada, como te decía, este sentido de urgencia de aportar valor. Yo digo siempre, el agro es como un ajedrez. Un desarrollo de un producto es como un ajedrez. Haces experimentos 1 o 2 veces por año, digamos, el lugar de experimentar es a cielo abierto, todo es muy táctico y estratégico. Entonces, creo que el sentido de urgencia de nuestra parte por aportar valor en el agro, que realmente es un sector muy complejo y complicado, es lo que me llevo de acá para adelante. Así que tratando de hacer eso. Esteban, un placer tenerte con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Así pasó Esteban Hernando, fundador de Cálice, una empresa que brinda soluciones de inteligencia artificial para el agro por esta tercera temporada de BRB Play. Suscríbanse al canal de Brevant y activen la campanita, así les avisamos cuando llega el próximo episodio. Nos vemos la próxima.